Presentamos la serie Visiones del Desarrollo y la Economía. Creemos que hacemos una innovación interesante al permitir que el público amplio de estudiantes de economía, de profesionales de la misma y de aquellos interesados en ella y en las ciencias sociales puedan tener la oportunidad de conocer ese proceso de producción al interior de un tanque de pensamiento como es la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. De forma viva, los internautas van a tener la oportunidad de conocer cómo proceden cada uno de estos miembros en su campo, cuál ha sido su experiencia vital a nivel de conocimiento. Cordial saludo, internautas. Hoy tenemos el grato placer de conversar con el doctor Julio Silva Colmenares, doctor summa cum laude en Economía en la Escuela de Economía de Berlín y en Ciencias Económicas, con énfasis en Economía Política de la Universidad de Rostock, Alemania, además de administrador de empresas y contador público. Docente universitario e investigador en Ciencias Económicas, director de posgrados y del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Colombia, profesor honorario de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla e investigador emérito de Colciencias. Miembro desde 1984 y presidente en varios períodos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Ha escrito hasta ahora 16 libros y más de 300 ensayos y artículos científicos publicados en Colombia y en el exterior, de los cuales cerca de 100 en revistas indexadas o de importancia académica. Coautor o colaborador en 29 libros. Hemos seleccionado con su benevolencia 3 temas que nos parecen de una enorme actualidad. En los años 60 y 70 del siglo pasado, hubo una marcada inquietud sobre el monopolio en Colombia, que se tradujo en unas primeras normas para su control, así como en varios estudios como el de Gabriel Misas, el de Conglomerado de Sociedades, publicado por la Superintendencia de Sociedades, y sobre todo el titulado Los verdaderos dueños del país, cuyo autor fue precisamente el doctor Silva Colmenares. En su época se constituyó en un auténtico éxito de librería. Años después, en 2020, el doctor Silva publica una segunda edición con el título Los verdaderos dueños del país, pero agregándole el numeral 2 y un subtítulo nuevo que reza: de la monopolización precoz del siglo XX a la transnacionalización audaz del siglo XXI, que contrasta con el subtítulo del primer libro que rezaba Oligarquía y monopolios en Colombia. En ese contexto, pues la primera pregunta que surge al doctor Silva es: ¿cuáles son las principales diferencias y similitudes que usted encontró en estos 2 momentos históricos y qué lo llevó a esta segunda edición? Doctor Silva. Bueno, cuando yo escribí Los verdaderos dueños del país, que es un libro escrito en la década de los 70, el fenómeno de la oligarquía y de la monopolización era un fenómeno, como usted lo ha dicho, que empezaba a estudiarse en Colombia. Entonces, por eso es razonable que el subtítulo de mi libro haya sido Oligarquía y monopolios en Colombia. En ese libro, ¿qué es lo que hicimos? Tratamos de seguirle la pista al surgimiento
Primero, de grandes conglomerados económicos que manejaban sectores importantes de la vida económica del país. Y segundo, sobre la base de esos conglomerados económicos, el surgimiento de lo que llamamos los grupos financieros, que digamos es la forma superior de manifestarse ese capital monopolístico. En cambio, en esta segunda edición de Los verdaderos dueños del país, que sale ahora en el año 2020, ¿qué es lo que hemos encontrado? En este transcurso de más de 50 años, hay una consolidación de esos conglomerados y de esos grupos financieros, y a partir de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, un proceso audaz de traslado de estos grupos hacia el exterior, que es lo que llamamos la transnacionalización audaz del gran capital colombiano. ¿Cuáles son, diríamos, lo típico que uno encontraría allí? Que hay la continuación del proceso de concentración de la producción y de los servicios y de la centralización del capital, pero un fenómeno nuevo que no se vislumbraba en el siglo pasado, que empresas de un país como Colombia tuvieran la capacidad de ir al exterior y volverse empresas transnacionales. En el siglo XX utilizamos la palabra transnacional para los grandes monopolios mundiales, pero hoy en día hay que utilizar también la palabra transnacional para ese proceso que han vivido muchas empresas nuestras. Dicho de otra manera, doctor Silva, ¿ha habido un proceso de modernización de los monopolios en Colombia? ¿Ha habido un proceso de actualización en relación con el mercado mundial? Sí, yo diría que, es decir, la lógica del desarrollo capitalista en el paso del siglo XX al siglo XXI es el paso hacia los mercados mundiales. Las empresas se fueron volviendo mundiales. Hoy hay empresas que no se les puede decir que son de tal país, sino que son empresas mundiales. Están en todas partes. Por ejemplo, AB InBev, la gran empresa monopolizadora de la cerveza en el mundo, tiene supuestamente su sede, digamos, social, legal, en Holanda, pero su junta directiva se reúne en Nueva York, porque en Nueva York es donde se toman muchas decisiones, y esa es una empresa que uno no le puede buscar nacionalidad. En Colombia hemos tenido un caso similar. Puedo adelantar algo en este momento. Por ejemplo, si uno toma una empresa como Nutresa, Nutresa en sus principios fue Noel y Zenú, pero hoy en día no queda nada de esas empresas que fueron matrices de Nutresa, porque Nutresa es una empresa que maneja el sector de alimentos procesados desde México hasta Chile. Tiene empresas en todos esos países, entonces ya es una empresa que prácticamente no es colombiana, porque el volumen fundamental de su producción ya está por fuera. Usted reconoce, doctor Silva, de manera explícita que los procesos de concentración de la producción y la centralización del capital son inherentes al sistema capitalista. Sin embargo, de alguna manera, como la inmensa mayoría de analistas abogan por su control y por su regulación, uno se preguntaría, ¿cuáles son las razones de esa necesidad, de ese control, esa regulación? ¿Qué es lo criticable de los monopolios, más allá de los problemas derivados de la desigualdad propia, de que hay unos monopolistas y que hay unos que no son monopolistas? Pero ¿cuáles son los efectos que produce
ese monopolio que ustedes consideran, como otros analistas, que hay necesidad de regular esa... Mire, en todo este proceso de concentración de la producción, que es que van surgiendo grandes empresas que manejan lo fundamental de la producción. Hay otro fenómeno que se ha ido descubriendo, y es que como son pocas las empresas que existen, tienen facilidad para ponerse de acuerdo y repartirse el mercado de manera subrepticia. Es lo que están llamando hoy en día la cartelización de las empresas. Es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio ha descubierto que estas empresas se reparten los mercados e incluso hacen acuerdos para fijar precios, sin que lo sepan los consumidores y mucho menos que sin que lo sepan las autoridades gubernamentales. Entonces yo creo que lo que ha llevado a ese proceso de cartelización que hoy en día trata de entenderlo el gobierno a través de la Superintendencia de Sociedades, porque es un ejercicio administrativo muy sutil. Pongo un ejemplo. La Superintendencia encontró el otro día, y esto le sirvió para poner unas multas, que en un hotel de Medellín se habían concentrado los gerentes de ventas de las empresas que producen papel higiénico y similares en Colombia, y en esa comida en el hotel de Medellín se habían puesto de acuerdo para fijar precios y repartirse mercados. En el cemento ocurre lo mismo. Uno, por ejemplo, en la costa atlántica no encuentra cemento del Valle, ni en Cali encuentra los cementos de la costa. Es un reparto que han hecho las empresas del mercado de cemento en el país. Y así hay muchos otros casos. Entonces, digamos que lo que interesa hoy en día es mirar esa cartelización de empresas, porque nada saca la Constitución colombiana, que en el artículo 333 dice que en el país hay libertad económica, lo dice al principio del artículo, pero al final del artículo dice que el Estado tiene la capacidad para intervenir cuando esa libertad económica se ve alterada, por ejemplo, con posiciones dominantes de mercado. Pero ha sido muy difícil demostrar las posiciones dominantes de mercado. Voy a poner el caso del cemento. Argos tiene indiscutiblemente una posición dominante en el mercado del cemento en el país. Produce mucho más de la mitad del cemento que consumimos. Pero claro, lo produce a través de 10 empresas diferentes. Entonces, ninguna de ellas se le puede acusar que tiene el 50% del mercado. Lo mismo pasa con el grupo Aval en los bancos del grupo Sarmiento Angulo. ¿Cierto? Los bancos del grupo Aval unidos tienen el 35% del mercado bancario en Colombia. Eso lo prohíbe la ley, pero no se puede demostrar porque ninguno de esos bancos solo tiene el 35%. Eso es lo que llaman el grupo Aval. Pero el grupo Aval son 5 bancos que son absolutamente independientes uno del otro, incluso no se cruzan los mismos accionistas. Se cuidan mucho de tener diferentes accionistas. Entonces, esa cartelización de empresas que tiene un efecto gravísimo sobre el mercado, por lo que fijan precios y se reparten obviamente mercado de distribución, afecta a los consumidores, ¿cierto? Y hay una norma de la Constitución que dice que la vida, digamos, de los consumidores está protegida por el Estado.
pero ¿cómo la protege el Estado cuando al Estado le queda difícil decir usted tiene posición dominante de mercado? Entonces esas son las habilidades de los monopolios, ¿cierto?, que les permite vivir a pesar que se supone hay control. Bueno, pero hay una objeción que hacen los que no comparten la teoría de los monopolios, y es que dicen que en un mercado tan pequeño como el colombiano, a veces por razones del costo de las inversiones, no cabe sino una empresa, y que en la práctica casi que se constituye técnicamente un monopolio. ¿Usted cree que eso es así o que habrá esos casos excepcionales? ¿Cómo es ese fenómeno? Sí, eso es cierto. Es posible que por el tamaño del mercado sea difícil tener, digamos, que entren nuevos competidores, ¿no? Porque hay barreras difíciles de superar. Ahí es cuando es muy importante la vigilancia del Estado. Es decir, que el Estado efectivamente tenga mecanismos, tenga medios para poder comprobar, más allá de las normas que hay ahorita, habría que crear nuevas normas, que hay, por ejemplo, posición dominante de mercado cuando se simula competencia. Por ejemplo, en el cemento, en los papeles higiénicos, en eso, se supone que hay competencia. Usted mira la televisión y supuestamente hay competencia entre distintos papeles higiénicos, entre distintas toallas higiénicas. ¿Y qué es lo que va a haber? Una noche se reunieron los gerentes de ventas de esas empresas y se pusieron de acuerdo en repartirse mercados y poner rangos de precios. Entonces, esa publicidad que sale en televisión es engañosa. ¿Por qué? Porque es una publicidad que simula la competencia. La competencia verdadera es cuando favorece a los consumidores, no cuando favorece la integración del capital. Esa es una competencia simulada. Entonces, ahí sería donde tendría que tener mejores instrumentos el Estado para acomodarse a esa modernización. Esa es la modernización que han tenido los grupos financieros. Han dado ese paso y han dejado atrás al Estado. El Estado no ha sido capaz de ir al mismo ritmo de esa modernización, de esa búsqueda de acuerdos que han hecho entre ellos. Pero en esa carrera entre el Estado, control del Estado y fortalecimiento de los monopolios y demás, ¿quién va a ganar? Es decir, ¿hay posibilidades realmente que se pueda contrarrestar esa tendencia a la monopolización dentro del marco de la libertad de empresas consagrada en la Constitución? ¿O eso es casi inevitable que se produzca ese conflicto? ¿Usted qué opina? Bueno, más allá de la realidad de un país y de un momento histórico, existe el proceso histórico universal. Y ahí entonces tenemos la figura de que vivimos en un régimen que es el régimen capitalista. El régimen capitalista también, los grandes capitalistas han creado instrumentos de ese tipo para burlar la vigilancia del Estado. Pero uno se pregunta, ¿hasta cuándo va a durar eso? Eso no puede ser eterno. Nada en la vida ha sido eterno. Darío Gómez lo dice muy bien en una canción. No, nada es eterno en la vida. El régimen capitalista no es eterno. Va a desaparecer en algún momento. Va a llegar a su cúspide, como llegó el feudalismo, como llegaron otros sistemas, y va a desaparecer. Pero no va a desaparecer de manera violenta, simplemente va a desaparecer en un proceso de modificaciones y transformaciones en el curso del tiempo siguiente. No sabemos
si se va a medir en siglos o en décadas, pero tendrá que transformarse en algún momento, que llega a un punto en que tiene que superarse dialécticamente porque esa es la historia no es estática. Eso se enlaza con una pregunta que yo le había preparado, que hace referencia a lo que usted acaba de mencionar, pero quisiera que lo ampliara un poco más, de cómo se llegará a esa transformación dialéctica del capitalismo que usted lo menciona, como si pudiera ser posible que hubiera un modo de desarrollo distinto en el futuro. ¿Cómo es ese proceso dialéctico? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué va a pasar? ¿O qué puede pasar, mejor dicho? Nadie es adivino sobre qué va a pasar en el futuro. Lo que sí sabemos es que hay que ir a una transformación del modo de producción capitalista porque él es finito, como es todo en la vida. Todo en la vida es finito. El capitalismo desaparecerá en algún momento. ¿Cómo se prevé que desaparece? ¿Cómo pensamos muchos que va a desaparecer el capitalismo? En un proceso de transformación donde los que son la mayoría en el capitalismo, que son los trabajadores, que a su vez son los consumidores, tratan y buscarán mecanismos para transformar a esos monopolios, a esa altísima concentración del capital a que hemos llegado, en unas formas de capital que vaya a manos de todo el mundo. No sabemos todavía cómo va a ser eso, pero sabemos que va a ocurrir. Por ejemplo, sistemas cooperativos, propiedades, Habrá muchas formas sociedades por acciones más amplias. que se van, exactamente, muchas formas que se están experimentando en este momento. Ajá. ¿No? Por ejemplo, la forma cooperativa sería una modalidad, sería, digamos, algunos gobiernos lo han pensado, hay que repartir un volumen importante de las acciones de las grandes empresas a los trabajadores. Entonces los trabajadores se volverán dueños en parte de las grandes empresas y entonces comenzaremos a ver en las mesas directivas de las empresas representantes de los trabajadores con voz y voto. Es decir, todo indica que será un proceso lento pero inevitable de transformación. Lento pero inevitable. Seguramente ninguno de los que estamos aquí lo vamos a ver, pero va a llegar. De pronto ellos, los camarógrafos, sí. No, ¿Quién sabe? Bueno, pero hay en ese tema una pregunta, doctor Silva, que es la siguiente. Ahora para los trabajadores hay un sistema pensional, ¿cierto? Independientemente de que sea la discusión que haya, en el futuro no podrá ser posible que si los trabajadores son copropietarios de las empresas, que tengan garantizado su futuro a través de los dividendos que le generen esas empresas en cambio del modelo tradicional de los sistemas pensionales. ¿Esa podría ser una posibilidad? Correcto, miren, hace unos 15 o 20 años se está discutiendo en los medios académicos de que la forma de trabajar hay que cambiarla. Yo no puedo prepararme muy bien para trabajar haciéndolo bien y de un momento a otro cuando tenga 65 años me digan hasta aquí llegó usted y vayas al parque a echarle maíz a las palomitas. Es un desperdicio grandísimo de la mente humana. Entonces lo que se está pensando es que no habrá sistema de pensiones. Es decir, uno trabajará hasta que se muere, pero no es lo mismo que ha hecho. Va cambiando la forma de trabajar, depende de la edad y el tiempo que le va a dedicar al trabajo y el sitio donde hace el trabajo. Es decir, ya no tendrá que ir a la empresa, sino lo hará a través del computador y lo hará más bien ayudando a la gente joven a entender los procesos antiguos
del trabajo en que se está haciendo, y así llegará hasta el punto donde se muera y la gente del futuro va a estar muriéndose después de los 100 años de edad, ¿no? Entonces ya sabemos que el ser humano en 30 o 40 años va a comenzar a vivir más de 100 años, ¿cierto? Entonces la gente irá a trabajar hasta ese momento y ahí es donde va a funcionar cosas como ese, ¿cierto? Entonces ya va a participar del excedente que produce la empresa, ya no de una pensión fija, sino de ese excedente donde él ha apoyado de alguna manera, ¿cierto?, la creación de ese excedente. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que crear hacia el futuro? Un mecanismo donde todos los ciudadanos de un país participen en el excedente creado en esa sociedad, no en lo que ya está. Es decir, el problema no es repartir la riqueza física que hay, porque esa no es la solución. Lo que hay que pensar es cómo repartimos el excedente que se crea en una sociedad para que todos puedan vivir bien, sabiendo que ese excedente le permite vivir dignamente a todos, que es lo que ya hemos probado. Ya hemos probado que el excedente que se crea en el mundo y en cualquier país le permitiría a la gente vivir mucho mejor de lo que vive hoy en día. Incluso en algunos fenómenos como la acumulación de recursos para un bien, ya podríamos garantizar más de lo que tenemos. En los años 90 yo hice el ejercicio por un cargo que tenía en el Estado de cuánto es el recurso total que manejaba el sistema de salud. Y encontramos que si se hiciera buen uso de esa gran bolsa, todo el mundo podría tener una mejor atención de salud que la que tenía. ¿Por qué no ocurre eso? Porque en el camino del reparto de esa bolsa grande, que son los recursos de salud, hay mucha gente que le echa mano, que le mete la mano a eso y no deja que llegue al final lo que debía llegar. No hemos encontrado un mecanismo para que llegue al final lo que tiene que llegar. Dicho de otra manera, doctor Silva, el sistema capitalista como tal no permite llegar al grado de igualdad que se requeriría en el manejo de los recursos sociales para que haya un mejor vivir. Es decir, habrá que hacer cambios dentro de ese sistema a tal punto que se convierta en otro sistema. Claro, el sistema capitalista ha sido muy bueno, pero muy bueno para desarrollar medios de acumular recursos. Eso ha sido muy bueno y esa es la experiencia de los grandes conglomerados y de los grandes grupos financieros. Pero nos ha ido muy mal porque esa acumulación ha quedado en muy pocas manos. El famoso 1%. En Colombia hay unos grupos que manejan lo fundamental del país y a nivel mundial ya casi ni es el 1%, sino es mucho menos. Sí. Es mucho menos. Cada vez se descubre que es menos del 1% de los que manejan lo fundamental de los recursos. Eso es lo que hay que cambiar. No hay que cambiar la forma técnica del capitalismo, es decir, cada vez producir más bienes, más baratos, de mejor calidad. No, eso hay que mantenerlo y hay que mejorarlo. Lo que hay que cambiar del capitalismo es cómo se reparte la riqueza que hicimos entre todos. Es que el fenómeno del capitalismo es que la riqueza se hace entre todos, pero cuando llega ya al final de esa riqueza se vuelve dinero, ese dinero ya no le queda a todos, sino le queda muy poquitos. A muy poquitos. O sea, la torta no se reparte adecuadamente. La torta no se reparte. Entonces es cuando uno entiende que, por ejemplo, lo que tú decías, Colombia es un mercado pequeño,
pero podría ser más grande, ¿cierto? Porque es un mercado pequeño y no le caben muchas empresas, porque tiene muy concentrado el ingreso. La mayoría del ingreso llega a muy pocas manos. Mire, el mercado colombiano, en número de personas, es tan grande como el mercado español, pero en España hay mucho más empresas que en Colombia, porque en España, aunque fue hasta los años 70, 80 del siglo pasado, también un país muy parecido a nosotros, descubrieron que no podían seguir siendo así y tuvieron que democratizarse. Y democratizando encontraron que en ese mercado, que es de igual tamaño que el nuestro, pueden tener una economía mucho más grande, porque hay más consumo. Es que aquí lo que hicieron los capitalistas colombianos en el siglo XX fue producir poco para pocos a altos precios para tener grandes excedentes. Pero la lógica tiene que ser es producir mucho para muchos y de manera tal que muchos ganen. Y los que son los dueños de los medios de producción deben ganar, pero no deben ganar lo que ganan en ciertos medios. Bueno, yo le voy a cambiar sustancialmente de tema, pero porque me parece muy interesante una tesis que usted ha expuesto en sus últimas publicaciones, que es: usted no cree mucho en la famosa teoría de la desindustrialización de las últimas décadas. ¿Cuál es su argumento sobre ese tema? Mire, tiene que ver con lo que hemos venido hablando. Cuando a mí me dicen que el país o que el mundo se desindustrializa y todos los días veo que hay más productos industriales, no me cabe en la cabeza la idea de la desindustrialización. ¿Muerto? Hace rato hablábamos fuera de cámaras de cómo ha cambiado el trabajo de los que escribimos para medios de comunicación. ¿Cierto? Han entrado una cantidad de medios técnicos impresionantes. ¿Cómo ha cambiado la educación? Cuando yo comencé a ser profesor universitario en los años 70, finales de los 60, todo lo que teníamos los profesores era tablero y tiza. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos los profesores? Una cantidad de medios para hacer el ejercicio de la educación. ¿Qué son esos medios? Productos industriales. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que hay desindustrialización? Lo que ha ocurrido es que la industria ha perdido peso dentro de la actividad económica. Eso sí es cierto. Pero ha perdido peso, ¿por qué? Porque las actividades de servicios han aumentado de manera explosiva. Inclusive de actividades de servicios para los bienes. Es decir, en los años 70, las actividades de mantenimiento entre las empresas industriales se hacían con trabajadores que eran de esa empresa. Hoy en día ninguna empresa industrial grande hace mantenimiento con trabajadores propios. Los contrata. La contabilidad la contrata con otra empresa. Las ventas la contrata con otra empresa. Es decir, la industria digamos, se ha expandido hacia otras actividades y obviamente entonces como industria ya no pesa dentro de las economías. Entonces, la industria antes era el 25% y ahora es el 12%. Entonces dicen, hay desindustrialización. Y lo que uno ve es cada día más productos industriales en la calle. No ha habido desindustrialización. Lo que pasa es que la industria ha encontrado muchas cosas y otras actividades han crecido muchísimo. Por ejemplo, ¿cuánto pesa hoy en cualquier economía todo lo que son actividades de entretenimiento, de distracción, de utilización de distintos usos del tiempo? Eso ha crecido muchísimo en todo el mundo. Como es obvio, como la economía es una sola
y crecen muchas actividades, pues una actividad comienza a perder peso. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Yo acabo de escribir un artículo donde muestro con números concretos cómo, por ejemplo, la productividad, la producción industrial en Colombia, en la mayoría de las ramas que uno puede identificar producción industrial, por ejemplo, producción de litros de leche, producción de hectolitros de cerveza, que es una cosa, unidades físicas que uno puede identificar. Sí, no es una cosa monetaria. Entre los 90 y ahorita se han multiplicado por 3 o 4 veces la producción de unidades físicas. Y es natural, el consumo ha aumentado. Pero ¿qué ha ocurrido? Que al mismo tiempo se ha disminuido mucho los costos de producción de esos artículos por introducciones de tecnologías nuevas, de materiales nuevas, de cosas nuevas. Entonces eso ha bajado mucho de precio. Entre estos días un articulista del Tiempo decía que él había visto que la carne de pollo ha disminuido de costos 48%. Y yo me fui a mirar mi artículo y efectivamente, producir una libra de carne de pollo hoy vale 48% menos que hace 20 años. Bueno, y viene la pregunta del ama de casa. Y si eso es así, ¿por qué los precios aumentan? Porque ese aumento de la productividad, que es lo que decía hace un momentico, como excedente no ha ido a los consumidores, sino se ha convertido en ganancia empresarial. Se ha convertido en ganancia. Y de ahí es donde surgió en la segunda parte del siglo XX la acumulación que le permitió a las empresas colombianas irse al exterior, dejar de producir en Colombia e irse al exterior donde ya tenían mercados. Lo que yo acabo de contar de Nutresa. Nutresa exportaba poquitas galletas para Costa Rica, para México, para eso. Y fue aumentando el consumo de sus galletas en Costa Rica, hasta que llegó un momento en que dijo, pero yo para qué sigo produciendo galletas en Colombia y llevándolas para Costa Rica si las puedo hacer en Costa Rica. Claro. Entonces compró una fábrica de galletas en Costa Rica y comenzó a hacer galletas allá, y aquí se perdió el empleo y se perdieron esas exportaciones. Es decir, se afectó la balanza cambiaria y se afectó el empleo del país. Y eso pasó en el cemento. Por ejemplo, Argos, que es del Grupo Suramericana, hoy en día es el cuarto productor de cemento en el sur de los Estados Unidos. Compró una cantidad de empresas en el sur de los Estados Unidos y ya no exporta cemento de Colombia. Antes exportaba 2 millones de toneladas de cemento, ahora ya no exporta nada. Lo hace todo allá. O sea, de alguna forma podría decirse entonces que Colombia, como la economía colombiana, se transnacionalizó, ¿sí? En buena medida. Eso es lo que llamo yo, en el subtítulo de la edición nueva de Los verdaderos dueños del país, la transnacionalización audaz del gran capital colombiano. Pero sin embargo, al interior del país seguimos con unos problemas de informalidad económica, de debilidad empresarial enormes. Claro. Y eso es bastante incompatible, ¿no? Sí, porque, digamos, a los grandes capitalistas no les interesa que desaparezca la informalidad, porque la informalidad es una forma de tener mano de obra barata. O sea, lo que llamaba Marx el ejército de reserva. El ejército de reserva, exactamente. Entonces no le interesa eliminar eso, sino tratar de que eso no se vuelva una bomba de tiempo. Eso es lo que hacen todos los gobiernos. ¿Cómo hacemos, qué debemos hacer para que el desempleo y la informalidad no lleguen a tal punto que la gente explote? Entonces, el papel del Estado es ahí, hay que tapar esa olla para que no explote. Hay que mantenerla tapada porque eso no explota. Y entonces eso beneficia pues, a los grandes capitales. Es decir, un trabajador en Colombia gana muchísimo menos que un trabajador, por ejemplo, en España. Y produce lo mismo.
hace sillas, bueno, los productos que hace son los mismos, pero allá gana más que aquí. ¿Por qué allá gana más que aquí haciendo los mismos productos? Porque allá han visto que para que el capitalismo sobreviva hay que distribuir más. ¿Cierto? Y ese es el proceso que estamos viviendo hasta que haya un punto en que tenemos que distribuir para todos, no para poquitos. ¿Cierto? En realidad en el mundo se ha creado digamos, una especie de oligarquía sindical, y hay que decirle, conocer ese nombre, que son las grandes empresas que tienen empleados muy bien pagados. Entonces no dicen nada, no chistan nada, no les interesa el pobre empleado informal, porque ellos ganan muy bien, tienen todas las prestaciones sociales, disfrutan de muchos servicios sociales. Entonces, eso es lo que tenemos que modificar, cómo ese empleado, esa oligarquía de trabajadores puede ayudar a que los otros trabajadores también vivan bien. Bueno, eso es lo que usted en general, con toda la conversación que hemos tenido, llama el modo de desarrollo. ¿Cuáles serían los elementos claves de ese modo de desarrollo? Y usted insiste mucho en un concepto que me parece muy interesante, que es la felicidad. Entonces, ¿cómo se interrelaciona el modo de desarrollo, los problemas de que hemos hablado y la felicidad? Miren, desde hace unos 20 años, más o menos, que yo recuerde, yo he venido trabajando una idea, y es de que tenemos que ir hacia un concepto nuevo en la ciencia económica, que es hablar de modo de desarrollo y no de modelo económico. Hablamos de eso. ¿Por qué? Porque siempre hemos hablado de modelo económico, y modelo económico es algo precisamente muy de la economía. Es decir, es de cómo se producen las cosas, cuánto cuestan las cosas. Pero yo lo que pienso es que tenemos que ir más allá de la economía y tenemos que pensar en la sociedad. Entonces la sociedad lo que tiene que tener es un modo de desarrollo y no un modelo económico, ¿cierto? Un modelo económico es como una serie de normas o una serie de variables o una serie de mediciones aritméticas o econométricas para medir las cosas. Terminamos midiendo las cosas. El Producto Interno Bruto de un país, ¿qué es lo que hace? Medir cuántas cosas se hicieron, medir cuántos litros de cerveza hicimos, cuántos kilos de carne producimos. Pero no discutimos nunca, bueno, ¿y quiénes se comen esa carne? ¿Esa carne se la comen todos los colombianos o se la pueden comer solo unos que pueden pagar esa carne? Entonces eso fue lo que pasó en el siglo pasado. Los industriales decían, a mí no me importa que venda pocas unidades, pero las vendo bien caras. Entonces ahí de todas maneras gano. Entonces esa concepción tan cerrada es la que hay que cambiar, es la que hay que modificar. Y entonces decir, bueno, si pudimos disminuir esos costos, ¿por qué no se los trasladamos a los industriales? Es la pregunta que yo me hago en el artículo que acabo de escribir sobre la desindustrialización. ¿Por qué, si hemos podido disminuir los costos de producción, por qué no se han trasladado a los precios? No se han trasladado a los precios siguen subiendo. Los precios siguen subiendo y cada vez la gente, y sobre todo ahorita, en este momento, la gente puede comprar menos. Porque ¿qué es lo que hicieron todas las empresas ahorita? Como les dijeron, hay como libertad de precios, entonces no aumentaron lo que aumentó el salario mínimo, ¿no? Usted ve los aumentos de precios fueron del 20, del 25%, del 30%, y el salario mínimo aumentó en el 16%. ¿Y cuánto es el salario en el costo de producción de un producto?
no más del 15% en Colombia, no más del 20%. Es decir, si yo produzco algo, no puedo aumentarle precios en el 16%, porque si el salario mínimo lo aumentan en el 16%, entonces aumento los precios en el 16%, ¿no? Lo lógico sería aumentar los precios en la porción que pesa el salario dentro del producto. Pero usted ve que casi todos los industriales aumentaron 20-25%. ¿No? Entonces es un poco lo que tenemos que modificar y tenemos que cambiar. Y volviendo a la idea de modo desarrollo, entonces la idea de modo desarrollo es tener una concepción más amplia que la de modelo económico. La idea de modelo económico es muy estrecha, es solo una medición económica para algo que es solo una parte de la sociedad, que es la actividad económica. Pero hay otra parte de la sociedad que no es actividad económica. Es decir, cada vez los seres humanos gastamos menos tiempo en el trabajo y cada vez tenemos más tiempo libre para hacer otras cosas. Entonces ahí entra el concepto de felicidad, por ejemplo. Correcto. Entonces lo que tenemos que pensar es un modo de desarrollo pensado no en función de las cosas, sino en función de los seres humanos. El desarrollo debe ser para que los seres humanos vivan bien. Es decir, si disminuimos cada vez la jornada de trabajo, hay que lograr que la gente en ese tiempo viva mejor. Por ejemplo, en este momento en Francia, la jornada mínima de trabajo es de 36 horas a la semana. Las vacaciones en Francia son de 25 días al año. Y tiene una economía de alta productividad y que produce ganancias. Luego se puede hacer. Se puede disminuir la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque ha aumentado la productividad del trabajo. Entonces, como ha aumentado la productividad del trabajo, necesitamos cada vez menos tiempo de las personas para hacer las mismas cosas. Entonces podemos disminuir la jornada de trabajo sin que pase nada, ¿no? Sin que haya que disminuir los salarios. Entonces ahí es donde entra la idea de la felicidad. Es decir, en eso, como les decía, en los últimos 20 o 25 años yo he venido trabajando en esa idea y produje, digamos, lo que llamo la trilogía, que yo llamo la trilogía de la aventura del desarrollo humano. El primer librito salió hace 15 años, que era un librito pensando esa idea de que todos podemos ser una misma sociedad. El segundo librito es el nuevo modo de desarrollo, que tiene por subtítulo Una utopía posible. Es decir, es posible tener ese nuevo modo de desarrollo. Y el tercer libro se llama Libertad y Felicidad. Es la idea de que la libertad es una construcción social. Para la libertad trabajamos todos. ¿Para qué? Para que todos tengamos oportunidades. ¿No? Esa es la idea de la libertad. Todos tenemos que trabajar para que todos tengamos oportunidades y nadie esté restringido en algo. Y la felicidad es la opción individual que tomo yo dentro de esa libertad para hacer lo que a mí me parece conveniente para mí. Es decir, que la felicidad siempre es una opción individual y la libertad es una construcción colectiva. ¿Cierto? Y para eso tenemos que tener un modo de producción que tenga un Estado muy fuerte para que vigile y regule bien las cosas. Un mercado muy fuerte para que de verdad haya competencia. ¿Cierto? Y una solidaridad social muy fuerte para que nadie esté por fuera de los beneficios o de la forma digna de vivir un ser humano. Queremos agradecerle al doctor Silva Colmenares su participación en esta serie y esperamos que nuestros internautas tengan hoy otra visión sobre lo que es la realidad empresarial, económica del país, las perspectivas de un nuevo modo de desarrollo y un enfoque distinto sobre la felicidad. Muchas gracias.